la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Siempre contenta de estar con ustedes, de llevarles este mensaje de vida y de poder y de poder compartir las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, tanto en la mía como en aquellas personas que normalmente traigo al programa. Dios es realmente bueno, es fiel y está en control. Así que lo mejor que podemos hacer es creerle, obedecerle y confiar en Él. Y hoy vas a tener un ejemplo maravilloso de Dios guiando una vida contra toda posibilidad y glorificándose en medio de la obediencia y la fidelidad. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando por los que llamen, así que de continuo vas a estar viendo en pantalla los números de teléfono, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si deseas visitarnos, nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte si deseas conocernos o congregarte junto a nosotros si no vas a ningún templo. Y estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana con escuela bíblica, adoración, palabra, administración, todos los martes a las 7:30 de la noche en el culto de oración y todos los jueves en 10 células de estudio bíblico en lugares específicos que si nos llamas al mismo número que está en pantalla hoy, en horas laborables, con mucho gusto, pues se te dejará saber si deseas estudiar la palabra en grupos pequeños. Así que estamos ahí para servirte y todos nuestros cultos los puedes ver por Facebook y YouTube, Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta, y en nuestra página vegaaltaparacristo.com. Así que no hay excusa para sentarse a la mesa con el Señor, comer de su palabra, recibir alimentos, fuerzas y todo lo que solamente el Señor nos puede dar en ese nivel espiritual que solamente Él puede hacerlo. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial. En esta ocasión está con nosotros la hermana Elena Flores de Ruiz. Elena es la segunda versión que conocí de su hermana gemela Marisol Flores. Cuando ella le cuente la historia van a saber por qué conocí a Elena más tarde. Y es una dama realmente comprometida con el Señor, que ha vivido cosas extraordinarias. Y lo interesante es que la vamos a escuchar a ella esta semana y la semana que viene vamos a escuchar la versión de su esposo. Otras veces he hecho esta dinámica también y a la gente le ha gustado porque cada cual vive desde su trasfondo y desde sus propias experiencias la vida. Y no es lo mismo escucharlo a uno que escucharlo al otro. Así que yo quiero que la conozcan. Ella es miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo en Vega Alta, junto a su familia, a su esposo y sus hijos. Y es puertorriqueña de pura cepa. Así que le damos gracias al Señor y ahora pasamos a conocerla. Elena, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios le bendiga, pastora. Para mí es una bendición. Qué bueno. Es un placer y un honor estar con usted este día. Fue una muy grata sorpresa recibir su invitación y yo espero realmente que la palabra de testimonio que vamos a compartir el día de hoy sea de bendición también. Amén. Para todo aquel que nos vea y que nos escuche. Así es, pues empieza contándonos de qué tipo de hogar tú vienes, cómo conoces al Señor y llegas a ser la persona que luego hace todas esas cosas. Bueno, pues mi hermana y yo, tengo una hermana gemela, se llama Marisol, somos nacidas y criadas en la iglesia Discípulos de Cristo del barrio Espinosa en Dorado. Mi mamá nos envía a la iglesia
con vecinas que ya asistían a la iglesia, pero mi mamá no asistía, ella era católica. Mi papá tampoco Menos asistía, todavía. no, mi papá menos todavía, no asistía a ninguna iglesia. Sin embargo, ellos nos impulsaron desde pequeña, desde los 3 años de edad aproximadamente, a que asistiéramos a la iglesia. Más o menos para esa época tendríamos mi hermana y yo 3, 4 años, siendo que mi mamá no perseveraba en el Señor, en la iglesia Discípulos de Cristo, pero mi mamá, Dios le da un sueño, donde nos veía a mi hermana y a mí con mochilas en las espaldas, subiendo y bajando unas colinas, y en el sueño ella sabía que el Señor le estaba mostrando que íbamos a hacer misiones cuando fuéramos mayores. Wow, tremendo. Ella se despertó llorando y ella se propuso en su corazón que nunca nos iba a contar el sueño, porque le dio mucho temor. Luego, cuando ya teníamos 10 años, mi mamá comienza a asistir a la iglesia para acompañarnos, para que ya no fuéramos solitas, y ahí el Señor la alcanzó a ella. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor, mi mamá, una mujer de Dios, una mujer de oración, que toda la vida nos ha dado un ejemplo maravilloso de fe y de lo que es ser intercesor. Mi papá, aunque no se congregaba, pero mi papá, cada vez que un compañero de trabajo tenía un problema, mi papá le decía, tú lo que necesitas es a Cristo. Y nosotras, wow. Luego, después de años orando por mi papá, en su enfermedad, Dios lo alcanzó también a él. Aleluya. Mi papá aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Se aplicó la receta. Sí, por fin se aplicó la receta, Dios lo alcanzó y año y medio más tarde atendió al llamado de nuestro Salvador y partió con él. Aleluya. Y nuestro consuelo, nuestra fortaleza es que mi papá se fue salvo. Sí, amén. Y algún día lo volveremos a ver. Claro que sí. Sí. Entonces, en la misma iglesia de Espinosa van creciendo, Sí. ¿y cómo van entonces introduciéndose a ministerios, a diferentes formas de servir? Pues mi hermana y yo nunca hemos sido tímidas. Y desde niña siempre estuvimos involucradas en liderazgo. Estando en la universidad, éramos miembros siempre de la directiva de la sociedad de jóvenes, pertenecimos al coro mayor, a la agrupación de jóvenes. Luego que yo me graduó de la universidad. ¿Estaban en la confra? Sí, en la universidad también estuvimos en la confra. Cuando me graduó ya de la universidad, que comienzo a ejercer mi profesión de patóloga del habla, el Señor me emplaza y me llama a estar al frente del Ministerio de Alabanza de los jóvenes de la Iglesia Discípulos de Cristo de Espinosa, el Ministerio ASAF. No porque yo cante, porque yo no canto, pero sí era más bien una dirección espiritual, porque teníamos el director musical y las directoras vocales. Y estando en el Ministerio ASAF, el Señor me hace el llamado formal a las misiones. Y eso fue ya para el 1994. Comienzo a visitar Venezuela porque el llamado fue específico a las misiones en Venezuela. ¿Cómo hiciste un contacto en Venezuela? En ese momento el pastor en Espinosa era el reverendo Justino Pérez. Ya él había tenido varios viajes a Venezuela y los jóvenes, la confraternidad de jóvenes discípulos de Cristo a nivel nacional, tenían ya sus contactos y la directiva es la que hace, la directiva nacional de la confra es la que hace el contacto con Espinosa para involucrarnos porque necesitaban más jóvenes que quisieran participar en las misiones. Había jóvenes yendo a República Dominicana, a Colombia, a Ecuador, a Paraguay, a diferentes países de América Latina, pero necesitaban jóvenes que fueran a Venezuela. Qué bien. Es ahí cuando el Señor me hace el llamado
a las misiones en Venezuela. Yo llego bien contenta a contarle a mi mamá. Yo veo que mi mamá se sonríe, se le llenan los ojos de lágrimas. Ya mi mamá tenía años en el Evangelio y ese día fue cuando mi mamá nos contó el sueño. Wow. Comenzamos entonces los viajes a Venezuela en los preparativos del mismo, el estudio de necesidades que se hace previo a un viaje misionero. El primer viaje oficial fue en julio de 1995 a la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, en Venezuela. Ya yo tenía 4 años visitando Venezuela en viajes de estudio de necesidades, el viaje principal que fue en el 95 y luego viajes de seguimiento. Cuando para la Navidad de 1998, el único viaje que yo di para vacacionar, para compartir con el círculo de amigos que hice, que el Señor me permitió hacer en la ciudad de Valle de la Pascua, en los llanos centrales, en el estado Guárico. Valle de la Pascua es la princesa del llano. No, y es precioso, tú sabes que yo estuve ahí 2 veces, me encantó. Es una maravilla. Lo más lindo en Venezuela, yo creo. Es hermosa, es la princesa del llano. En esa Navidad del 1998, yo conocí a quien hoy día es mi amado esposo, que es Ricardo Ruiz Camero, ya lo van a conocer. Pero antes de eso, la primera noche, cuando yo llegué en ese primer viaje del 1994, fue en octubre, finales de octubre del 94, nos bajamos del avión, salimos para Valle de la Pascua, son 5 horas de carretera, almorzamos, seguimos para el pueblo de Espino, más hacia el centro, cerca de Río Orinoco, y esa primera noche el Señor usó a la hermana Columba Belisario, nuestra muy amada hermana Columba. De allá de Venezuela. De allá de Valle de la Pascua. Esa primera noche me conoció y me dijo, ay, amada, ¿será que usted me permite darle una palabra de parte del Señor? Wow. Y yo, ok, sí. Me dice, amada, ¿usted sabe que su esposo y sus hijos van a ser venezolanos? Y yo, la primera noche. Y yo, bueno, Señor. Te asustaste, pero te salió bien. Sí, me asusté. La realidad es que no me lo esperaba. Y bueno, transcurrió ese primer viaje, los siguientes viajes de preparación. Se dio el viaje en el 95. Tuve que dar un viaje en el 96. Y cuando regreso, bueno, durante ese viaje del 96, el Señor usó otra hermana de la iglesia en Valle de la Pascua. Esa primera palabra fue en Espino. En Valle de la Pascua, otra hermana me invita a tomar un café. Después de almuerzo voy a su casa y me dice, hermana, el Señor me muestra que le ha dicho a usted que su esposo va a ser venezolano y usted como que no lo está tomando muy en serio. Yo, ok, Señor, perdón. No, y tú no estabas buscando nada. No. Tú estabas esperando en Dios, lo oíste y pues cuando Dios quiera me traerá lo que sea, si es que es de Él. Así es, pastora, porque yo siempre pensé que me iba a casar en Puerto Rico, que iba a vivir aquí, todo aquí. Yo nunca pensé en las cosas maravillosas que Dios tenía reservadas para mí. Y cada vez que me decían eso, porque el Señor usó a varias personas, la que realidad, no sabían. que no sabían. Que te lo habían dicho antes otras personas. No, yo me asustaba. Luego de 4 años de estar yendo a Venezuela, en la Navidad del 1998, como le dije antes, conocí a mi esposo. Él tampoco es tímido. Y culturalmente el venezolano, de acuerdo a nosotros, no tiene mucho filtro. Y él, pues, él es muy franco y es muy abierto y a los pocos días me dijo que yo le agradaba, yo me asusté. Y él me dijo, no te estoy diciendo que te amo, te estoy diciendo que me agrada y que quiero que nos conozcamos más. Yo asustada.
yo decía, mi pastor me va a regañar si se entera de esto. ¿Y tú no habías tenido novio? No. Ajá, tú te habías dedicado a todo, a los estudios, al trabajo, al ministerio, menos a Sí. estar por ahí mariposeando. Así es. Yo me dediqué a mi familia, a estudiar, la iglesia, luego mi trabajo, luego al ministerio de jóvenes. Y yo siempre decía, si está en la agenda de Dios, en algún momento va a llegar. Pero no era algo que me quitara el sueño. Ajá. Yo le dije entonces a Ricardo que yo solamente le podía ofrecer una amistad. Él fue muy sabio, él no insistió, él sencillamente, él oró. Seguimos cultivando nuestra relación de amistad y un buen día yo me di cuenta que estaba enamorada de él. Ujú. Pero mi temor era, el aceptar una relación de noviazgo con él, era aceptar la posibilidad de dejar atrás Ujú. todo, mi familia, la iglesia, mi trabajo, mis amigos, mi país, y empezar de cero en otro lugar. Ujú. Que aunque ya yo tenía amistades muy amadas allá, es una decisión difícil, Sí, me imagino. muy difícil. Sobre todo que mi familia siempre ha sido muy unida. Y dejar a mi familia atrás yo diría que fue de lo más fuerte. No, y ustedes dos eran lo único que tenían tu mamá y tu papá, ¿sabes? Ustedes no eran una familia grande en términos nucleares. Sí, separarme de mi hermana gemela también Sí, me imagino. sí, fue muy duro. Aunque mi esposo es maravilloso. Y Lo sé. sí, mi esposo es un hombre maravilloso al que amo inmensamente. Y siempre desde el día 1, él se ha esmerado por conquistarme todos los días, Ujú. por enamorarme todos los días. Qué bueno. Y él, especialmente esos primeros meses, él se esmeraba por hacerme sentir amada, como para que yo no extrañara tanto. Ujú. Pero fue duro, Sí, porque hay algo que se llama el síndrome del inmigrante, sí. ese duelo de lo que has dejado atrás. Pero él vino a Puerto Rico a casarse contigo. Sí, Y entonces fue que te llevó. sí. Ujú. Después de año y medio de amistad, más o menos, un año de amistad, el 4 de enero de 2020, Madrugó el año. acababa de ocurrir la tragedia de Vargas. Ajá. Y cuando abrieron el aeropuerto, él me llama y me dice, por favor, tú puedes venir porque yo no puedo salir. Y yo compré un pasaje, ya tenía mis chaperonas esperando por mí, unas tías de Ricardo que vivían en Caracas, la tía Damaris que ya partió también con el Señor, la tía Ogla, una sierva de Dios maravillosa que actualmente vive en Estados Unidos con sus hijos. Y así que ya estaba asegurada esa parte. El 4 de enero él me fue a buscar al aeropuerto y bajando las maletas, él no esperó mucho, él me pidió que fuera su novia y cuando yo le dije que sí, porque ya yo sabía que le iba a decir que sí, me dice, entonces te quiero pedir matrimonio. Rapidito. Sí, él después hacía broma de que él no quería esperar a que yo me fuera a arrepentir. Ajá, se nos enfriara el corazón. Sí, así que nos comprometimos ese día. En abril de ese mismo año, Semana Santa, él vino a Puerto Rico a conocer a mi familia y a pedirle mi mano Ujú. a mis papás. Fue su primer viaje a Puerto Rico. Sí. Y le gustó cuando vino a la isla. Sí, y gracias a Dios que también le gusta la comida puertorriqueña. Ajá. Y mi familia lo recibió con mucho amor, con alegría. Él le pidió mi mano a mis papás, Rafael Flores y Genoveva Santana. Ellos con temor, porque sabían que su hija Ujú. se iba a marchar del país, pero sí, aprobaron nuestra relación. Y ya el 21 de julio de 2001 nos casamos en la iglesia Discípulos de Cristo de Espinosa. Ujú. Y a los pocos días nos fuimos a Venezuela. Wow. Y allí comenzó nuestra vida de esposos, nuestra vida de familia y nuestra vida ministerial, donde fuimos líderes de jóvenes por aproximadamente 7 a 8 años.
en diferentes congregaciones, porque allá la dinámica con las iglesias es distinta de aquí, sino que se comparten los líderes. Okay. Cuando un pastor entiende que en su congregación necesita que le envíen un líder, entonces llama a otro pastor de su ciudad y le pregunta si tiene algún líder que le pueda prestar. Ah, qué bien. Entonces estuvimos primero en la Iglesia Discípulos de Cristo de El Parque, en Valle de la Pascua, y luego de ahí pasamos a otras congregaciones a trabajar con jóvenes. Y luego con matrimonios. Luego, los últimos años, los pastores Carlos y Ana Peña, que son los pastores del Ministerio Internacional REMA Internacional con sede en Caracas, fueron nuestros mentores, nos formaron en el Ministerio de Matrimonios y Familia y estuvimos trabajando en ese los últimos 4 años. Y con lo bien que les iba allí, ¿qué precipitó esa salida rápida hacia Puerto Rico? Que sí, sabemos la historia. Sí. A pesar, tengo que decir que nunca mi esposo, mi familia y yo tuvimos una necesidad. El Señor, años antes de que nos dijera que era el tiempo de salir, el Señor usó a varios ministros para decirnos que Él nos tenía en Gosén. Y nosotros, ay, qué lindo el Señor, nos tiene en Gosén, en una tierra de cuidado, de provisión, y no nos dábamos cuenta que Gosén es tierra de provisión, pero no es tu hogar definitivo. Exacto. Y cuando ya luego, en febrero de 2015, el Señor comienza a darme, me dio 2 sueños, donde yo me veía en una montada en el avión con mi esposo y nuestros hijos, y en el segundo sueño me veo en el semáforo, ya cerca de la Academia Discípulos de Cristo de la iglesia en Vega Alta, con mis hijos con el uniforme. Y yo me veo que yo los estoy llevando a la academia. Y el Señor me dio esos 2 sueños para decirme que era el tiempo de regresar a Puerto Rico. Wow. Yo le dije al Señor, yo no le voy a decir nada a mi esposo porque él va a creer que soy yo que quiero regresar. Yo voy a esperar a que tú trates con él y luego yo le voy a contar. Y el Señor, en su fidelidad y en su amor, comenzó a tratar con él y a mostrarle que había llegado el tiempo de entonces salir de Venezuela y venirnos para Puerto Rico. Y entonces ahí sí yo le conté a él el trato que Dios había estado teniendo con nosotros. Ya eso fue en el 2015. Decidimos que íbamos a tener una semana de ayuno y oración. En el mes de julio, que mi hermana Marisol siempre para esa época nos iba a visitar, tuvimos esa semana de ayuno y oración. Y en medio de ese ayuno, el Señor nos confirmó. Fuimos a visitar a una persona que yo no conocía, pero yo estaba acompañando un matrimonio que son grandes amigos nuestros, que son Emma y su esposo Isidor Zagorska. Y estando allí, esa persona que no me conocía, el Señor la usó y me dijo, prepárate porque es en 2 meses la salida. Eso fue en julio. Y el 6 de septiembre de 2015, yo llegué a Puerto Rico con nuestros hijos. Y mi esposo, Ricardo, llegó en noviembre, 2 meses más tarde. La profesora Olga Torres, que era la directora de la academia en aquella época, Dios la usó, porque en mayo le dijo a mi hermana, mira, anota a tus sobrinos, por si acaso para el próximo año escolar. Exacto. Y ella no sabía. Nuestro hermano, nuestro amado hermano, Víctor Sevilla, el Señor lo usó, dándole palabra de ánimo a mi hermana, porque mis hijos quedaron en un listado de espera. Sí. Y él le decía, no te preocupes, ten ánimo, que si eso está en la agenda de Dios, el cupo va a estar. Y así fue. Gloria a Dios. Así fue. No, y aunque me queda bien poco tiempo para este espacio, ¿cómo vieron ustedes al llegar, dejándolo todo atrás? Sí. La obra de Dios supliéndoles un lugar, trabajo. Bueno, en pocos años, en medio de la... Primero salen con la crisis política de Venezuela y llegan acá. ¿Ya había pasado el huracán María? Sí. No, porque esto fue hace 8 años y María fue en el 17. Sí. Nosotros no teníamos dinero, ni siquiera para un pasaje, porque ya Venezuela estaba inmersa en su crisis.
Y Dios, de manera sobrenatural, hace la provisión para mi papá y mi hermana, y ellos pudieron comprar los pasajes para mí y para nuestros hijos, comprar uniformes útiles, pagar la matrícula y pagar las mensualidades en la academia hasta que mi esposo y yo pudimos continuar pagando. Y luego, ya yo estando aquí, mi esposo tardó 2 meses en venir. Él terminó de vender las cosas que teníamos allá, comprar el pasaje, venir, y estábamos viviendo en la casa de mis papás, una casa muy pequeña, no teníamos trabajo, pero entonces nosotros nos metimos en oración y ayuno, y Dios contestó. Dios es fiel, Dios es fiel. Y finalizando ese ayuno, el Señor hizo la provisión de trabajo para mí, trabajo para mi esposo. Tremendo. Y luego de ahí, sin dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. El Señor hizo la provisión primero para que pudiéramos alquilar un apartamento, luego que pudiéramos comprar nuestro primer carro. Y hace ya 4 años pudimos comprar nuestro hogar. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Y una casa preciosa y bien ubicada y extraordinaria, y donde te ponen en la mesa unas comidas bien sabrosas. Gloria a Dios por Porque tú eso. decías que a Ricardo le gustaba la comida puertorriqueña, pero es que él como él cocina también, Sí, o sea, era un peligro. sí. Así que a mí también me gusta la comida venezolana. Sí, hemos tenido la bendición de recibir a la pastora y a su esposo Crenley en nuestro hogar. Varios hermanos. Sí, un montón de gente les ha visitado allá. Y han dan fe degustado. de que tu esposo, además de optómetra, es buen cocinero. Oh, sí. Yo tengo la bendición de que mi esposo es excelente cocinero, así que él me ayuda mucho, no nada más en la cocina. Él siempre me ha ayudado en la crianza de los niños, que ya son 2 jóvenes más altos que yo. Nuestro primer hijo, ella tiene 19 años, está terminando su primer año de universidad. Y nuestro hijo menor, Samuel Elías, se está graduando de escuela superior ahora. Gloria a Dios. Entonces, en resumen, ¿cómo tú ves tu vida en términos de un propósito que Dios tenía? Y cómo, o sea, tantos muchachos que hay aquí, te tienen que llevar a Venezuela. O sea, aquí no solamente había muchos jóvenes, había mucho taller. Sí. Y él te tiene que llevar a Venezuela a servir, a conocer el hombre que él había preparado para ti, para entonces regresar a tu país, y acá las cosas que ha estado haciendo con él, confirmándole su llamado, que ya lo conocerán la semana que viene, y abriéndole puertas. O sea, uno dice, ¿qué se traerá Dios con todo? Pero Él sabrá. Así Uno es. tiene que caminar de su mano, y Él sabrá por qué nos lleva, nos trae, qué planes tiene, cómo al final el fruto que se va a recoger de todo eso. La clave, yo pienso que la palabra clave, más que pensar, yo estoy segura que la palabra clave es la fidelidad de Dios. Amén. Su gracia y su misericordia. Hay misterios de Dios que uno en su mente humana no logra comprender, pero luego Dios nos muestra, porque su voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta, y su propósito siempre es bendecirnos cuando nosotros le obedecemos y le damos el espacio a Él, para que Él entre en nuestra vida y tome el timón. Y ha sido maravilloso. Desde niña el Señor me ha permitido ver su amor, su fidelidad, su gracia, su misericordia en la vida de mis papás, en la vida de mi hermana y la mía, y ya luego con mi esposo, el día que anunciamos nuestro matrimonio en la iglesia de Espinosa, la pastora Laura Bochán oró por Laura nosotros. Maldonado. Laura Bochán. ¿Sí? Sí, la mamá de Israel. Sí. Pasa como Laura después fue copastora allí. Sí, no, pero Laura Bochán, ella estaba predicando ese día, Wow. y ella oró por nosotros, y el Señor la usó y nos dijo que nos casáramos con paz, con alegría y con gozo, porque su promesa para nosotros era que nunca nos iba a faltar nada. Aleluya. Y Dios es fiel a su palabra.
Amén. Vamos a cumplir 22 años ahora en julio y hemos visto la fidelidad de Dios, como en medio de toda situación y contra todo pronóstico, nunca nos ha faltado nada. Y por sobre todas las cosas, nunca nos ha faltado su presencia. Amén, y su aleluya. amor en medio nuestro. Así que la clave es esa, poner al Señor como centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a ser añadido. Y eso nosotros lo hemos visto. Amén. Y sin ánimo de halagarte, aunque te lo merece. O sea, tú y tu hermana, desde que conocieron al Señor, se dedicaron a Él y se consagraron. O sea, no eran muchachas de la iglesia, estaban consagradas. O sea, todo lo que uno sabe y todo lo que uno veía era que eran no así puras asistentes, sino de verdad muchachas que amaban al Señor y que se guardaron para Él. ¿Sabes? Y cuando se junta tu fidelidad con la fidelidad de Dios, tu obediencia con el llamado de Dios, eso produce mucho fruto. Hay mucha gente que no ve el propósito de Dios cumplido en sus vidas porque ese encuentro no se da. La gente cree que va a venir de paracaídas o que no hay una parte que le corresponde a uno. Y sí. Y sí hay una parte, porque muchas personas anhelan la bendición sin el compromiso. Ah, exacto. Y es tan importante, porque Él va a cumplir, pero nosotros también tenemos nuestra parte. Exacto. Que tenemos que cumplir. Él no te va a torcer el brazo. No, Él es un caballero. Y Él pone a la disposición de tu vida las bendiciones que Él tiene reservadas para sus hijos. Amén. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de servirle a Él con amor, con fidelidad, con alegría y gozo. Y es ahí donde nosotros vamos a ver Amén, la aleluya. manifestación del amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. Qué bueno. Pues, Elena, de verdad te agradezco que hayas compartido con el público tu testimonio. La gente tiene que ver que una vida así, que ha tenido sacrificios, pero condecorada con cosas tan lindas del Señor, es posible. Y que un testimonio no necesariamente es Dios me salvó de las drogas, Dios me salvó de y aquel mal camino, sino Dios me guió, Dios honró mi compromiso con Él, Dios tuvo misericordia en tantos momentos difíciles y para mí ha sido un gozo servirle y caminar de su mano. O sea, ¿qué es un testimonio mejor que ese? Así es, así es. Y en esa fidelidad, en ese consagrar nuestra vida al Señor, cuando por fin mi papá se rindió a los pies de Cristo, ya lo que faltaba era hacerle la pregunta, porque tanto mi mamá como mi hermana y yo estuvimos una vida dándole testimonio. Amén. No de que estuviéramos insistiéndole, que sí le hablábamos, pero nuestra vida fue una carta abierta delante de Él para que Él viera de lo que es capaz de hacer Dios por sus hijos. Y llegó el momento en que mi papá no pudo sino rendirse Aleluya. al Señor. Y cuando partió, que usted estuvo con nosotros, la gente llegaba y esperaba vernos llorando desconsolada y se sorprendían porque estábamos gozosas. Sí. Y la gente nos miraba y nos preguntaba, ¿pero cómo te sientes? En victoria, porque Sí. Cristo venció. Sí, y fue mi como un papá sueño está- cumplido. Sí, y Por mi fin. papá está con Él. Sí. Gloria a Dios. Esa es No, la y él vivió gloria. una buena vida en términos de que no se murió joven, ¿sabes? Que tuvo un término bueno, que lo disfrutaron y pudo tomar esa decisión bien claro, porque ustedes le hicieron el llamado, yo le hice el llamado, tanta gente que fue a visitarlo al hospital le hizo el llamado y él seguía rectificando, si él seguía afirmando que quería, gloria a Dios. Pues, y eso es una victoria, la gente tiene que ver las cosas como son. Sí hay una separación temporera, pero fue una victoria, un sueño cumplido, que Dios lo salvara, que él se rindiera y que un día se reúnan allá Oh, sí. juntos Oh, sí. en el reino de los cielos. Y esa es la gloria del amor de Dios. Que Amén. aunque sí humanamente hay tristeza y dolor en ese momento, pero el gozo del Señor, esa fe de saber, de estar claro en que nos vamos a volver a ver del Amén, otro lado del aleluya. cielo, Sí,
Eso es lo que fortalece, eso es lo que te da gozo. Y tú sigues Exacto. caminando hacia adelante sabiendo que el buen Dios de paz que nos sostiene aquí nos va a llevar hasta esa victoria eterna. Amén, aleluya. Bueno, pues otra vez, gracias Elena, Dios te bendiga mucho, sigue para adelante. Yo sé que vienen otros tipos de ministerios de acuerdo a lo que Dios está haciendo familiarmente, pero siempre con bendición, porque Dios siempre nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastora, Sí. por esta invitación y Dios les bendiga a todos. Amén, igual. Bueno, y al público les invitamos, mientras escuchan este cántico especial, a hacer esa llamada de fe, pidiendo al Señor aquello que en esta hora tú necesitas. Adelante. Admirable Salvador, eres bueno, príncipe de paz, eres fiel, lleno de compasión, asombroso buen pastor. Me libraste del temor, eres bueno, escuchaste mi oración, eres fiel, yo nunca dejaré de adorarte a ti, Jesús. Bueno y fiel, digno de adorar, nombre sin igual, Rey de gloria y majestad. Bueno y fiel, tú conmigo estás, nunca me fallarás, tu amor jamás me soltará. Bueno y fiel es el nombre de Jesús.
Definitivamente el Señor es bueno y fiel. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, experimentarlo. Cualquiera por ahí te dice, Dios es bueno, pero tú te has abierto a esa bondad, a ese plan, a esa confianza de, porque crees que Dios es bueno, dejar tu vida en sus manos, tu futuro, tus sueños, y creyendo en esa bondad, dejar que Él cumpla su propósito en ti. Porque veo mucha gente esperando cosas de Dios, pero que parecen no llegar, pero no los veo en el engranaje con la palabra, con la oración, con la consagración, con el compromiso, con el tipo de vida que puede precipitar que las cosas que ya Dios tiene listas para entregarle bajen. Y Dios puede tener cosas maravillosas para una persona, pero si esa persona no se pone de acuerdo con el Señor, quizás no las va a recibir. Dios a través del profeta Amós dijo, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Y hay gente que no se pone de acuerdo con Dios. Yo he hablado con mucha gente últimamente y lo que veo es una constante defensa de su estilo de vida. No es que Dios es bueno. Y porque es bueno, pues que me tolere y que me sobrelleve y que lo que va a hacer conmigo lo haga, aunque yo viva a mi manera. Porque no hay que ser tan radical, no hay que ser tan fanático. Dios es bueno. Y se ha convertido en una expresión como el Dios te bendiga, que ya casi es una frase, una expresión coloquial y no algo que está de verdad poniendo un anhelo en el corazón del que lo dice hacia el que lo va a recibir. Dios ciertamente es bueno, pero Él en su bondad puso delante de ti su Hijo, su palabra, sus planes, sus sueños, y está de ti abrazarlos, ponerte de acuerdo con Él, empezar a caminar de su mano y tener tu lealtad clara. Precisamente hoy yo leía en Proverbios, en el Salmo 119 fue, cómo el salmista rogaba que su propósito se cumpliera y que Dios viera cómo él quería colaborar y ponerse de acuerdo para que lo que Dios quería hacer se lograra, porque de eso se trata. Tenemos muchos cristianos hoy día, antes era asistente a las iglesias pero sin compromiso, ahora ni siquiera asistente a las iglesias, que de alguna manera se conectan y no es que sea malo, a veces la realidad no les permite llegar, pero si tú no te puedes conectar con tu presencia en el templo o con un culto a través de las redes, te tienes que procurar conectar con la presencia del Señor a través de su palabra, a través de la oración. O sea, yo veo el tiempo como escurrírsenos como el agua entre los dedos de las manos y avanzando a acabarse y mucha gente posponiendo el decirle a Dios, aquí estoy incondicionalmente. Te pongo primero y lo que se quedó, pero cumple tu propósito en mí. Y el otro día Dios tuvo que darme paz a mí en relación a eso, porque yo le serví 40 años a través de la pastoral. Desde mucho antes le serví como joven en la iglesia de muchas maneras, a través de un grupo musical, como maestra de escuela bíblica, como predicadora de un grupo de evangelismo, de cuántas formas lo que me pidieran yo hacía. Sin embargo, después le serví 40 años como pastora, sé que todavía hay un propósito que cumplir, porque todo lo que Dios me habló cuando me llamó, vamos a decir que el 90% se ha cumplido, pero ese 10% me habla a mí de las bodas de Caná, del buen vino que viene al final, porque ya no viene por la provisión mía o la interacción mía, sino la interacción del propósito de Dios, de la revelación del amor, del poder, de las maravillas de Dios en un evento, en una persona, en un ministerio. Y Dios me tuvo que dar paz recientemente porque yo estaba como ansiosa. Ay, Señor, tengo que prepararme. Y Dios diciéndome, descansa, reposa, estate quieta. Si supieran que en 6 meses, en lo que yo entendí que Dios me dijo que mi salida era en diciembre, hasta que salí, Dios me dijo como 2 docenas de veces, estate quieta y entiende que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, como lo dice el Salmo 40. Y me costó, pero
pasada el retiro de la vida pastoral, continúo en el ministerio y Dios lo que me dice es quieta, 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 que mucha gente se extraña de que no he aceptado muchos compromisos que me han invitado y hasta he cancelado un par porque Dios insistentemente me dice, baja las revoluciones, este tiempo es para descansar, este tiempo es para recuperar, este tiempo es para estar quieta, porque lo que yo tengo te lo voy a entregar en su tiempo. Y por mucho que yo me afane, no voy a adelantar ese tiempo. Ni tampoco puedo estorbar, estando relajada en la presencia del Señor, lo que Él quiere comunicarme, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere enseñarme, pulirme. Así que nosotros tenemos que aprender a ser colaboradores de Dios cuando tenemos un conocimiento de Él. Primero, poniéndolo primero en la vida, dándoles nuestra total lealtad, consagrándonos a su presencia, a su espíritu, a una relación de un noviazgo súper amoroso, súper fiel, para luego, cuando vengan las bodas del Cordero, entrar como una novia preparada y ataviada para su marido y entender que nosotros tenemos límites en lo que vemos, pero Dios no los tiene. Y nosotros o confiamos en el llamado. Este es un tema diferente al que yo acostumbro traer, pero seguramente Dios está confirmándolo a mucha gente. Yo te he llamado, conságrate, comprométete, suelta las cosas secundarias, enfócate en mí. El tiempo se acaba, avanza, porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer si tú me demuestras que tienes el mismo propósito que yo en el corazón, el mismo deseo de hacer mi voluntad que yo de que la hagas. Porque Dios no nos va a entregar cosas que nosotros no le estamos demostrando que sabemos cuidar y valorar. A veces, si no somos fieles en lo poco, no nos van a poner en lo mucho. A veces, si no mostramos fidelidad en una relación de amistad, ¿cómo vamos a pasar a la otra etapa del noviazgo? O sea, uno le va dando señales al Señor, así como el Señor le va dando señales a uno de si uno está decidido o no, dispuesto o no, valorando o no el llamado que Él nos hace. Porque no es algo fácil servir al Señor en un ministerio específico. Pero créeme, no hay honor, privilegio mayor que el tener al Señor como jefe, que el servirle. O sea, es un honor, es una gloria, es una satisfacción incomparable que cuando tú pones en balanza lo que te cuesta con lo que Dios te entrega, definitivamente vale la pena. Además de la recompensa eterna que Él nos asegura y de la satisfacción que produce uno ser colaborador de Dios, ver los frutos, como dice el Salmo, que uno va andando y llorando, llevando la buena semilla, pero luego regresando, cantando, trayendo las gavillas. O sea, no hay nada como cosechar en el reino de Dios. Es la satisfacción de ver vidas salvadas, de ver vidas sanadas, libertadas, de ver cómo uno puede abrirles el cielo a la gente, cómo uno puede ser luz de Dios para ellos, atalaya, tantas cosas que yo he hecho hacia atrás en mi vida y digo, wow, Señor, aunque no hubiera nada más, qué privilegio haber podido ser portavoz de la mejor noticia que puede un ser humano recibir y de el mensaje trascendente que va a decidir su eternidad, porque no va a decidir su matrimonio, no va a decidir sus posesiones materiales, no va a decidir su salud, no va a decidir sus labores, va a decidir su eternidad. Y que Dios nos tome en cuenta y nos conceda un privilegio como ese, yo lo veo como una locura y es más que suficiente. Sin embargo, Dios siempre tiene algo más. Así que quien quiera que tú seas, si estás al comienzo de algo, no te duermas en los 3 segundos, avanza. Porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Porque no hay tiempo que perder y porque la noche está avanzando y se acerca el día donde el Señor viene por su iglesia y lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer ya. A mí la gente me habla de llamados y cosas y yo digo, pero ¿qué estás haciendo para prepararte? Porque todavía Dios no es su primera opción.
ni el ministerio, ni el llamado. Y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de qué hemos hecho con los talentos, los dones, los llamados, las bendiciones que Dios nos ha dado, la preparación, la formación, para que entonces nosotros demos fruto, porque tan lindo que se ve un árbol frondoso y lindo, pero ¿de qué sirve si estaba destinado a dar mango y no dio ni una pepita? O sea, la apariencia no es suficiente, la sombra que pueda dar ese árbol no es suficiente. Era un árbol de mango y tiene que dar mango, pero por cientos. Y nosotros tenemos que llegar a cumplir el sueño de Dios y a importarnos que el que nos amó, nos creó para Él, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, obtenga lo que invirtió, el resultado de lo que invirtió para nuestra salvación, que fue la vida de su Hijo, y pueda sentirse contento y satisfecho, porque a nosotros nos encanta que nos añoñen, que nos den, que nos malcríen, que nos tomen en cuenta, que nos regalen, pero a Dios también le gusta ver el resultado de un trato tan amoroso, tan especial, tan diferente, tan lindo que Él ha tenido con nosotros, teniendo tanta paciencia con nuestra vida, amándonos tanto, supliéndonos de tantas formas, librándonos de tantas cosas y abriéndonos camino en la vida, que algo Dios tiene que obtener de vidas que están conscientes de lo bueno que Dios ha sido, para darle a Él lo mejor y que Él pudiera decir en algún momento, como dijo de Jesús, este es mi hijo amado, o esta es mi nena amada, de la cual yo tengo complacencia. Por eso yo les decía eso a Elena, Dios ha sido bueno con ella y con su familia, pero realmente fueron jóvenes, ella y su hermana gemela, que estuvieron para Dios. Y Dios estuvo para ellas de diferentes maneras, con diferentes bendiciones, con diferentes cumplimientos, diferentes campos misioneros. Pero siempre hubo una disposición y un compromiso y una fidelidad. Y Dios está buscando una generación comprometida. Estamos en tiempos malos, claro que sí, pero Dios está buscando una generación que diga, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a demostrarle a Dios que puede contar conmigo. En otros tiempos fueron otros, en este tiempo voy a ser yo y los pares míos, y voy a contagiar y a animar y a motivar a que otros como yo nos atrevamos a hacer lo que hicieron la generación mía en un momento dado en que teníamos nuestras profesiones y teníamos nuestros sueños, y Dios nos dijo, por aquí es que es, y dejamos lo que fuera que hubiera que dejar y tomamos la mano del Señor, y yo no me arrepiento de haber dejado mi carrera de química para seguir a Cristo y ser pastora. Yo no me arrepiento de haber dejado mis sueños para asumir los sueños de Dios. Yo no me arrepiento de haber ignorado todos los candidatos que pasaron y haber tomado la mano del candidato que Dios escogió para mí, con el cual he sido tan feliz durante todos estos años. Y no me arrepiento, me haya costado lo que me haya costado, de haber seguido a Cristo, de haberle obedecido y de haber invertido mi vida. Ya habrá una eternidad para hacer otras cosas, si hicieran falta, pero yo sé que así como yo me he encargado de lo de Dios, Dios se ha encargado de lo mío. Y que lo que yo no he podido lograr, Él lo va a lograr. Pero tenemos que poner cada cosa en su lugar. Primero lo primero, fidelidad, no perfección, no sacar por completo las fallas y los errores de la ecuación, porque no somos perfectos, pero sí siempre un anhelo de honrarle, de agradarle, de agradecerle, de hacer su voluntad, y Él se encargará de siempre compensar en donde estemos faltos y donde tengamos necesidad, para ayudarnos a serle fiel, como es el anhelo de nuestro corazón. Así que a consagrarse, a retomar los llamados, a avanzar, porque el tiempo se nos acaba. Oremos. Padre Celestial, qué bueno, Dios mío, que tú eres tan especial, que tú eres tan grande, tan alto, tan sublime, tú eres el eterno, el soberano, el todopoderoso, y nos tomas en cuenta a nosotros, meras criaturas, para ser tus colaboradores
y para participar de tantas cosas maravillosas, pero sobre todo de tu presencia y de tu esencia. Eso es algo indescriptible, algo inconcebible. Gracias por que creaste todas las cosas y en Cristo viniste a estar con nosotros y en el Espíritu Santo viniste a estar en nosotros. Aleluya. Y algún día vas a llevarnos contigo en una realidad que no podemos anticipar porque tu palabra así lo dice, pero que anhelamos y que sabemos que va a ser una esperanza cumplida. Gracias por cada televidente, a los que te pido que en esta hora ayudes, bendigas y dirijas para dar los pasos necesarios que tú estás esperando de ellos, que tú seas salvando, que tú seas sanando, que tú seas rompiendo cadenas, libertando, que tú seas aclarando el camino, que tú seas apretándole fuerte la mano, ayudándoles a levantarse, a caminar, a creer, Dios. Llévate todo lo que quiere impedir que cada uno de ellos camine en tu voluntad y vea tu gloria, Dios, no solamente tú complaciéndolos en aquellas cosas que te están pidiendo y necesitando, sino ellos complaciéndote en aquellas cosas que tú quieres que hagan, con todo sabiendo que la recompensa final será nuestra. Dios, te amamos y renovamos el compromiso contigo, dejamos este público en tus manos. Te pedimos que lo bendigas grandemente y que ellos puedan, Dios mío, ver tu favor y tu gloria en sus vidas. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oh Padre, que yo te pido estas cosas con fe y gratitud. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de este programa. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.